Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta entrega de Teledebate y Noticias 16, llegando a todo el país a través de este canal y de los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red de cables a nivel nacional. Y en las redes sociales también. ¿Perdón? Y en las redes sociales también. Y en las redes sociales, naturalmente, pueden seguir a Teledebate pues a través de Twitter, YouTube y Facebook. Bien, la frase de este día: una palabra maldicha puede estropear el más bello pensamiento. Hoy, señores, es martes 11 de julio del año 2017 y un día como hoy, en 1972, nace en Caracas Enrique Capriles Radonsky. Abogado de profesión, es una de las más destacadas figuras políticas venezolanas y un firme opositor al gobierno de Nicolás Maduro, como anteriormente al de Hugo Chávez. Actualmente es gobernador del estado de Miranda, después de vencer en las urnas a Diosdado Cabello, considerado la segunda figura del gobierno en el año 2008 y ser reelecto en el 2012. A los 25 años fue electo diputado al Congreso y luego nombrado por consenso vicepresidente del mismo. Posteriormente fue elegido presidente de la Cámara de Diputados entre 1999 y 2000, el venezolano más joven en desempeñar tan elevada posición. Aspiró en 2 ocasiones a la presidencia del país bolivariano, primero contra Hugo Chávez, al que dio dura batalla electoral, y más tarde contra Nicolás Maduro, perdiendo por la mínima diferencia en unas elecciones que fueron altamente cuestionadas y donde fueron evidentes las maniobras fraudulentas de última hora por parte del gobierno. Al menos en 2 ocasiones ha sido encarcelado por el régimen. Junto al recién liberado Leopoldo López, es considerado como la más importante figura de la oposición. Tirando a fondo, más allá de toda duda, que Miriam Germán es una magistrada que por su capacidad y su historial viste de lujo la Suprema Corte de Justicia. Eso naturalmente no la exime de que sus pronunciamientos y fallos puedan ser rebatidos dentro del tribunal y criticados fuera del mismo. Pero lo que nadie puede poner en tela de juicio es su honestidad a toda prueba. De ahí que en vez de deslizar sospechas sobre la validez de los señalamientos que hizo en torno a las debilidades que presenta el expediente de la Odebrecht y que sirvieron de fundamento para cambiar la medida de coerción de varios de los imputados de prisión carcelaria a domiciliaria, debieran por el contrario ser tomados como una oportuna voz de alerta para que la Procuraduría General remueva cielo y tierra a fin de acumular pruebas suficientes y convincentes que permitan sancionar a quienes realmente se hayan beneficiado los sobornos de la cuestionada constructora brasileña. De lo contrario, como advierte con sobrada razón, la acusación no resistiría un juicio de fondo, una alerta que debe ser causa de agradecimiento y nunca de crítica. Y los tiros cortos, feo para la foto, así luce Blas Peralta en el juicio que se le sigue por la muerte del prestigioso rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillet. Las pruebas acumuladas por la fiscal Jenny Berenice Reynoso, quien se entregó a fondo en este sonado expediente, han sido concluyentes y abrumadoras. Por más esfuerzos que hagan los abogados del otrora poderoso zar del transporte de carga, no se visualiza forma de que pueda librarse de la máxima condena. La misma carta que hizo pública en días recientes, por el contrario, generó un sentimiento general de rechazo y fue vista como un arrepentimiento tardío. Después de haber fracasado todos sus intentos por torcer el curso inexorable de la acusación, comprando y amenazando testigos y hasta alguien que cargara con la responsabilidad del crimen. Casi imposible que pueda librarse de la condena máxima. Bueno, hoy, en este momento, debe estarse leyendo la condena. En este momento posible se está leyendo la sentencia. A lo mejor antes de terminar este espacio, le brindemos a nuestros amigos televidentes los resultados del mismo, porque hay un redactor del canal cubriendo el evento. Sin dudas, David Collado, el afanoso alcalde del Distrito Nacional, agrega un tanto importante a su haber con el rescate y remodelación del mercado de Honduras, después de interminables años de abandono. En la obra se invirtieron 23 millones de pesos. Existe el compromiso por parte de los vendedores que ocupan espacio en el mismo de contribuir a mantenerlo en condiciones higiénicas, tal como debe ser. No obstante, el ayuntamiento tendrá que mantener una continua labor de supervisión a fin de proteger la inversión realizada y sobre todo que los productos se ofrezcan al público en las más exigentes condiciones sanitarias.
y el problema de la arrabalización de las áreas públicas es otro fuerte e inescapable reto que tienen que enfrentar las autoridades edilicias. El periódico en su edición de este día, el periódico Hoy, ofrece una imagen de las condiciones deplorables de completo desorden que ofrece el espacio situado debajo del elevado de la Máximo Gómez con Obando, convertido en un mercado improvisado que no solo es un atentado al ornato público, sino que además no deja espacio para que los peatones puedan transitar por los tramos peatonales, por lo que tienen que hacerlo en el paseo por donde circulan los vehículos de motor, con el consiguiente riesgo para su seguridad. El espectáculo que ofrecen vendedores, tanto haitianos como dominicanos, solo puede ser calificado de caótico y hasta asqueroso. Sin atropellos, pero sin contemplaciones, es preciso entrarle con la manga al codo al problema de la ocupación medalaganaria de los espacios públicos convertidos en sucios arrabales. Todos tienen derecho a ganarse la vida, pero sin afectar la vida de los demás. Hay que poner en vigencia la máxima de Benito Juárez de que el derecho de uno termina donde comienza el de los otros. ¿Tú sabes dónde ellos hacen sus necesidades? Usando un dominicanismo. Debajo de... Ah, sí. Ahí mismo. Ahí mismo lo hacen. Yo tengo fotografía por ahí. Ah, por ahí. Hoy me salió una en el Hoy precisamente. Ya la ciudad de los 30 Caballeros se fue por delante con la puesta en operación de una moderna planta procesadora de basura que a base de desperdicio generará energía limpia. La inversión total se estima entre 400 y 500 millones de dólares. Situada al lado del vertedero de Rafael, el funcionamiento de la recicladora permitirá librar a Santiago y en especial a los barrios aledaños al vertedero del permanente riesgo a la salud fruto de la contaminación de la acumulación de basura a cielo abierto. La empresa recicladora empleará en primera fase unas 700 personas, pero se estima que una vez que esté funcionando a plenitud pudiera generar hasta 2.000 puestos de trabajo. Y las exportaciones a Cuba el pasado año totalizaron apenas 73.900.000 dólares. No obstante la cercanía geográfica y los grandes requerimientos de su deprimida economía, incluyendo la importación de alimentos para suplir más del 80% de su canasta familiar, que hasta ahora ha estado siendo servida por los agricultores norteamericanos. Un mercado potencial que siempre hemos tenido a la mano y que no hemos aprovechado lo suficiente. Bien, señores, pues ahí tenemos que el Banco Popular continúa pues desarrollando su política de responsabilidad social corporativa y ahí tenemos que auspiciará el desarrollo de un sistema virtual de gestión académica y administrativa que permitirá a las escuelas radiofónicas Santa María impartir educación a distancia en línea a jóvenes y adultos de 22 provincias del país. Se trata de una innovadora iniciativa que supone un giro importante en la apuesta del banco por la tecnología y la transformación digital en servicio de la inclusión social que ejecuta a través de sus iniciativas y proyectos de responsabilidad social empresarial. De esta forma, 14.622 estudiantes de escasos recursos, quienes cursan estudios de educación básica y media desde la sede de La Vega, y las regionales de Santo Domingo, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Santiago y Dajabón, podrán acceder a un perfil personal que alojará materiales didácticos y reportes de calificaciones, incrementando con ello las posibilidades de que concluyan sus programas educativos y alcancen un grado superior que les permita progresar en su vida. Pues ahí tenemos que Radio Santa María, señores, ofrece educación básica y media de calidad a jóvenes y adultos a través de sus escuelas radiofónicas del año 1971. Esta institución fue fundada en el año 1956 en la provincia de La Vega, con el objetivo de ofrecer formación humana y cristiana a jóvenes y adultos que por diversas razones no tuvieron acceso a la educación regular, adaptándose a las posibilidades y tiempos de las personas utilizando los medios de comunicación. En su historial de servicio educativo, Radio Santa María ha inscrito 1.055.446 estudiantes, alfabetizado a más de 169.478 personas jóvenes y adultas y graduado a 116.148 del nivel básico y a 14.896 del nivel B. Y un excelente historial de servicio al país. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos, pues ya vamos a estar conversando teledebate y buscando respuestas con nuestro invitado de hoy.
Bien, pues nos complace hoy recibir el teledebate por primera vez, esperamos que no sea la única, destacado jurista doctor Valentín Medrano, que bienvenido a Teledebate, si estás en su casa. Sí, gracias don Mario, de verdad que para mí es un honor estar con ustedes aquí, Ramón Reyes, don Mario Rivadulla, por lo que ha significado esas huellas importantes que ustedes han dejado en la comunicación dominicana. Yo le decía cuando llegué, don Mario, pero usted debe ser el mismo Mario Rivadulla, sí, que dirigía un noticiario radial y Radio Reporte. Así se llamaba. Y obviamente que usted es una persona con muchos galones bien ganados y con un reconocimiento muy bien merecido de todo lo que conocen de la comunicación a nivel nacional, y sus aportes son inconmensurables y apreciables. Y cuando usted hacía alusión hace un ratito al señor Hatton, Frank Hatton, y el otro, Adalí desde la comunicación, pero usted no está muy distante de eso, en los aportes, y eso en términos personales a mí, pues entonces me llena de orgullo estar aquí, tener la oportunidad de pasar de ser un acostumbrado telespectador, estar de aquel lado, a estar de este lado. Sí. Una honra. Realmente nos honra y nos complace que esté usted aquí con nosotros. Bueno, entrando en materia, hay un tema, lógicamente, está sobre el tapete y que involucra mucho, pues, lo que naturalmente es la profesión a la que usted se dedica, profesión de abogado. Porque uno que ve... El abogado y comunicador también. Sí, uno que ve las cosas de fuera como ciudadano, bueno, pues no siempre la ve con la misma óptica que la ve un abogado, porque el abogado sabe que los procesos se tienen que ajustar a determinadas normas procesales, a las cuales somos ajenos los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces hay veces que hay ciertos procedimientos y ciertas decisiones que para el ciudadano común le resultan extraños, pero que realmente están contemplada dentro del código y por tanto, tanto los abogados como los fiscales como los jueces están obligados en ese caso a ajustar sus actuaciones a lo que establecen dichas normas. Bien, está el caso de la Odebrecht, lógicamente, que está sobre el tapete. Y ahora mismo lo que está a debate prácticamente en las redes sociales, en la opinión pública, en los medios de comunicación, es la decisión de la Suprema Corte de Justicia de cambiar la medida de coerción de prisión carcelaria a prisión domiciliaria a 6 de los imputados, naturalmente pagando una fianza, con provisión de salida del país, presentación periódica, etc. Desde el punto de vista procesal, entiende que está justificada esa decisión. Mire, eso es un asunto de apreciación de los jueces, es potestativo de ellos. A mí me ha gustado mucho todos estos escarceos, esta parafernalia que se ha creado a raíz de la decisión de la segunda sala de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala que preside doña Miriam Germán. Yo no estoy en desacuerdo con la decisión de los jueces de mayoría, en el sentido de variar la medida de coerción, porque, como le decía, eso responde a criterios establecidos en la norma, exigencias procesales, lo que tiene que ver con una discusión que se basa en el peligro de fuga que una persona pueda tener, claro, tomando en cuenta cuáles son los presupuestos culpatorios que presenta el Ministerio Público de forma embrionaria, la cintila de pruebas, porque no se trata de pruebas ya terminadas, sino es una enunciación, una promesa de lo que se puede convertir en una prueba, pero que indican la existencia de un tipo penal, que hay una persona que es autor o cómplice, o cómplice presuntamente de ese hecho, y que esa persona que es presunto autor o cómplice, pues hay elementos que los indican, que lo atan a ese tipo penal, y que ese tipo penal acarree pena privativa de libertad. Dicho así, porque hay que ser en esto un poquito
explicativo y hasta cierto punto docente, porque la mayoría de la población dominicana desconoce de las técnicas del proceso penal, que es un asunto eminentemente técnico. Si el voto, por ejemplo, de doña Miriam, disidente, no se hubiese producido, eso pasa sin pena y sin gloria, porque no se ajustó a ninguna violación a preceptos legales ni constitucionales. Ahora, el voto en sí es una injerencia de un poder al otro. El poder judicial... O dentro del mismo poder. Bueno, dentro del mismo poder hay pugnas a raíz del mismo, porque sus críticas van dirigidas a otro miembro de ese mismo cuerpo, ya no de la Cámara Penal, sino de la tercera sala, que es la sala de lo contencioso, administrativo, laboral, etcétera. Que fue el magistrado Ortega, juez designado como juez especial para conocer del proceso por la jurisdicción, el privilegio de jurisdicción que tenían algunos de los imputados. El voto de doña Miriam, que ha sido muy aplaudido por muchos por su valentía, y eso es plausible. El juez debe ser valiente, el juez nunca debe tener miedo. Y responsable. Y debe ser responsable, y creo que ambas cosas se dan, pero por ser doña Miriam que lo dé, no quiere decir que no haya cometido hierro. Ella tiene de todo bueno, pero dentro de lo bueno que tiene, que no es Dios, y por vía de consecuencia, al no serlo, puede errar. Y de hecho yo creo que erró, porque el voto en lo absoluto es un hierro. ¿Por qué es un hierro? Porque, por ejemplo, el artículo 78, numeral 7 del Código Procesal Penal dice que un juez no debe emitir opiniones, y mucho menos en una etapa embrionaria, inicial, como es la etapa preparatoria o investigativa, que es en la que se encuentra el proceso, y en una medida de coerción que se desnaturalizó también. Jamás en la vida se pueden discutir los asuntos relativos a la exhibición de pruebas. Las pruebas no se exhiben de conformidad con el artículo 323 del Código Procesal Penal, 333. Estas se exhiben a nivel del juicio, pero tampoco es un juicio de la prueba, porque la medida de coerción solamente tiene que ver con la liazón de la persona, la forma en que la persona va a estar atada al proceso, si va a ser con prisión preventiva, con una garantía económica, con una presentación periódica. Eso es lo que se discute, solamente eso, y los presupuestos de arraigo que la persona pueda tener para demostrar que no representa un peligro de fuga y que no puede entorpecer las investigaciones. Ese es el ámbito de discusión de una medida de coerción. Y en ese caso. Y no se le pasa, decíamos, muy interesante e inteligente lo que dice don Ramón Reyes, no se le está pasando juicio a la prueba, porque para eso hay una etapa que se llama etapa intermedia y la audiencia preliminar. Y como no era una audiencia preliminar, no podía hacerse lo que se hizo en función de las pruebas que ahí se presentaron. Exactamente. En una medida de coerción, para que se entienda, una persona que se considera que ha ajustado su conducta a una norma proscriptiva, una persona que se considera comisor de un hecho punible, un hecho que está proscrito por la ley, que se encuentra vertido por el legislador en una ley de forma prohibitiva, cuando la persona se presume que ha ajustado esa conducta, no se necesita llevar toda la prueba. De hecho, una misma resolución de la Suprema Corte de Justicia, la 1731-05, prohíbe la audición de testigos en medida de coerción y excepcionalmente lo permite solo cuando sea para probar la violación a un derecho fundamental. De lo contrario está prohibido, porque no se exhiben las pruebas. Solamente se enuncia. Usted dice, yo tengo como testigo a don Mario Rivadulla, con quien voy a probar tal o cual hecho. Solo eso. Nadie está cuestionando ni preguntando a don Mario Rivadulla. Llamando a Mario Rivadulla a extraer. Claro, y por ejemplo, con respecto a las presuntas delaciones y las personas que se encuentran ahí y el tipo de lenguaje que se usa, que si probablemente, que tal vez pudo haber sido, nada de eso influye en una medida de coerción. ¿Por qué? Porque esa persona, aparte de que tú simplemente la estás enunciando, tú tienes el derecho mañana, cuando sea el momento de la presentación de la acusación, de traerlos como testigos. Claro. O sea, el juicio de fondo. ¿Y cómo puede ser que doña Miriam fuera pitonista, leedora del futuro, veedora más allá, y supiera que el Ministerio Público no le iba a presentar como prueba? Y que eso iba a ser imposible de traducirse en condena por medio de una acusación que estaba floja, pero nadie sabe cómo va a ser la acusación todavía. Pero además, justamente, el Ministerio Público tiene
necesariamente, obligatoriamente, que seguir investigando para probar en cada caso los hechos. Pero no solamente eso, yo estoy investigando, con el debido respeto, solamente lo digo en términos ejemplarizadores. Si yo soy el Ministerio Público y estoy investigando a don Mario Rivadulla y a mi querido amigo Ramón Reyes. ¿Y por qué a mí vamos a No, porque somos los que estamos aquí ante el pueblo dominicano, de frente al pueblo dominicano. Pero eso no quiere decir, uno, que realmente al momento de la acusación yo vaya a acusar a los dos. Claro. Porque puede ser que uno solo sea responsable. Dos, o ninguno. Dos, tampoco quiere decir que sean ellos dos, ustedes dos los únicos que van a quedarse, hasta donde llegará la investigación. Son cosas que usted no lo puede prever porque es la investigación la que va hablando. Debe ser la investigación la que va diciendo quién sí y quién no. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿De dónde le surge a esta dignísima dama que ella, en su apreciación de lo que son enunciaciones de prueba, podía ver el futuro procesal de un evento? Pero, obviamente, el desconocimiento generalizado que hay en la población dominicana con respecto a lo que es el ámbito de discusión de una medida de coerción permite este tipo de escarceo y este tipo de entuertos. ¿Por qué lo decimos, don Mario? Y no hay malignidad en ello, simplemente desconocimiento. Y además que cuando una figura de la estirpe, de la altura, en todos los órdenes, moral, en todos los órdenes, de doña Miriam habla, tú lo das como bueno y válido. Correcto. Ahora, es un papel nuestro como abogado pasar todo eso por el tamiz del derecho, de la ley, en este caso del Código Procesal Penal. Mire, ahí se cometieron muchos hierros. Lo primero, que la policía de la audiencia fue ineficiente. En algunos momentos, cuando usted escuchaba, si estaba a través de la transmisión, veía que se producían pequeños tumultos. Sí, tumultos que la policía de la audiencia significa, para que el que está de aquel lado no se entienda, la forma en que se administra el juicio, cómo usted mantiene la disciplina interna en el juicio, quién participa, pero también si se dice, por ejemplo, como ellos mismos dijeron, que asuntos relativos al fondo fueron tratados, pero eso también es parte de la policía de la audiencia para impedir que eso ocurra. Usted tiene que tener la habilidad, las destrezas y los conocimientos de la técnica de litigación para impedir ese tipo de situación. Yo tengo una pregunta para el abogado y comunicador. Bueno, eso es lo que estaba comentando yo al principio, es decir, por ejemplo, nosotros mismos, bueno, lo vemos como una óptica como ciudadanos con total desconocimiento de lo que son las normas procesales. Ya usted hizo la aclaración en ese sentido. Sí. Entonces, bueno, nosotros dijimos, bueno, cuando la magistrada Miriam Germán hizo esos señalamientos, lo que está diciendo el fiscal, bueno, al procurador, busque más información para sustentar la acusación. Y yo le pregunto, a nosotros luce muy bien, porque se está dando un consejo. Luce bien. Se está dando un consejo. Luce bien. Ahora, usted lógicamente dice, no, pero un momentico, que aquí hay una serie de normas que le impedían a ella hacer ese tipo de señalamientos. Don Mario, sí. Luce bien. Sí. Pero eso de usted, por ejemplo, que es un tercero imparcial. El juez se define como el tercero imparcial y tiene dos elementos desde el punto de vista principiológico que norman su función. ¿Cuáles son? Uno, independencia. Dos, imparcialidad. Y si usted está ahí y nota que un juez le dice al Ministerio Público, por ejemplo, mira, tú tienes que arreglar esto para que tú puedas lograr esto, ¿no es una violación a la imparcialidad? Sí. Le pregunto yo a usted. Entonces, obviamente usted por eso que no puede dar opiniones ni consejos, ni sugerirle a una de las partes para que en el medio o en el trajinar repare los entuertos que tiene. Ese no es su papel. No público, privado sí se hace. Se hace, pero no se debe. Tenemos que hacer una pausa un momentico y regresamos de inmediato. Bien, estamos conversando con el abogado y comunicador Valentín Medrano en su condición, bueno, en las dos condiciones. Y yo tengo una pregunta para el abogado. Muchas personas, entre los que me encuentro yo, hemos entendido que detrás de todo esto hay una cortina de carácter político porque se han violado
muchísimos articulados del Código procesal penal. Desde el inicio, y cuando digo desde el inicio, es cuando se comienzan a apresar a los hoy considerados imputados. Se llama a la televisión, se llamó, yo soy testigo de eso, a mí no me lo contaron. Sí. Mira, ven que vamos a apresar a fulano, mengano y sultano que están implicados en el caso de... Ya desde ese momento no se comenzó a violar los derechos de esas personas. No, y le voy a decir por qué. Y no. Eso no hace que en un juicio fuera mandado para su casa. No. Y yo quiero que estén presos, no. Eso y los otros, porque no se han presentado a los otros. Déjeme decirle lo siguiente, que por ejemplo, cuando se solicitó la nulidad a causa de eso, de violación del artículo 276 y de violación del artículo, el que citó doña Miriam, fue el artículo 95, numeral 8. Bueno, el voto de unanimidad, o sea, los 5 jueces de forma unánime decidieron rechazar la solicitud de nulidad del arresto. Entonces, hay una dicotomía entre las razones que ellos no enunciaron, las que ellos no manifestaron, porque el voto de mayoría que tuvo a bien servir para la liberación de estas personas, la liberación de la medida, no fue fundamentado oralmente. Nadie sabe de qué se trata. Solamente 2 votos fueron oralizados, 2 votos disidentes, el de doña Miriam y el de la magistrada Ajelán Casas Novas. Pero el tercer voto, que era obligado, estaba obligado a oralizarse, pues no se oralizó tampoco. Fíjense todas las violaciones que hay. Pero hay una contradicción entonces, porque si usted vota en mayoría atrás, diciendo, en mayoría no, perdón, a unanimidad, usted vota porque no hay nulidad, o sea, no existe lo que se conoce en el proceso penal como una actividad procesal defectuosa, que es una actividad procesal que se lleva en detrimento de lo que establece la Constitución o en violación de un derecho fundamental. Y la única solución que establece la norma para una actividad procesal defectuosa es la nulidad. Y si se pidió esa nulidad y usted la rechazó, no puedes entonces decir más adelante, invocarla de nuevo. Entonces es una contradicción, pero peor. Usted sabe que no es así. Le voy a decir por qué. El 276, al que hace alusión mi querido amigo Adolfo Salomón, que le doy la bienvenida, que está con nosotros aquí en el estudio. Establece que es abogado por demás también, aparte de comunicador. Mire lo que dice ahí. Los funcionarios de la policía solo pueden arrestar, el 276 para los funcionarios de la policía. ¿Qué es lo que no pueden hacer los policías? ¿Es o no es? ¿Usted lo tiene ahí? Sí. Bueno, don Mario, usted lo tiene ahí. Los funcionarios de la policía solo pueden arrestar a una persona en tal condición y él no permitir la presentación del arrestado, es lo que dice el numeral 6, a los medios de comunicación sin su consentimiento. Eso es policía. Ahora, ¿el Ministerio Público está atado por esto? No, señor. Artículo 290, un poquito más para allá. El artículo 290 del Código Procesal Penal le dice que las actuaciones son secretas. Y le dice, cuando el imputado sea un funcionario público, que es el caso, a quien se le atribuye la comisión de una infracción en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de él, o sea, cuando era funcionario, o siéndolo actualmente, o se trata de una infracción que afecta el patrimonio público, que también es el caso, los medios de comunicación pueden tener acceso a aquellas actuaciones que a juicio del Ministerio Público, que considere el Ministerio Público que no perjudican la investigación. O sea que el procurador actuó correctamente. Pero peor, espérese, falta más, no se quede ahí, porque estos muchachos quieren confundir a uno. Ese es Adolfo Salomón. Sí, Adolfo Salomón. Usted se va al artículo 140, don Mario, mire, del Código Procesal Penal. ¿Qué es el arresto? Primero, el arresto es un acto del procedimiento, un acto procesal. Sí. Mire lo que dice el artículo 140 del Código Procesal Penal, para que ese señor que está allá, mañana, en su actuación, allá diga, yo hago un mea culpa, yo me equivoqué, y ahora vengo a decir esto. 140, grabaciones, el registro de imágenes, que fue lo que había, o sonido se puede emplear para documentar total o parcialmente
actos de pruebas o audiencias. Y yo diría aquí, no más preguntas, señor magistrado, ¿no es así? Claro. Entonces, porque las potestades aquí están divididas. No son los mismos derechos ni obligaciones los del Ministerio Público que los de la policía, ni los del imputado, por ejemplo, que los de las víctimas. Cada quien tiene su partida. En el caso de la policía tendría que tener consentimiento del imputado. En el caso del procurador, no. No, pero es decisión del procurador. Pero dice que es potestativo cuando se trata de funcionario público. No, dijo, bueno, escúcheme. Sí, no se interpreta claramente eso. Correcto. Bueno, entonces, lo que se hizo ahí en ese juicio, que vuelvo y le digo, si ese voto no hubiese salido a la luz, un voto eminentemente marginal, porque uno se dice también, ven acá, estos jueces estuvieron deliberando por 4 horas. ¿Cuál fue el tiempo que tuvo doña Miriam para ella escribir ese voto disidente? ¿Cuál fue el momento? ¿O ella dejó la deliberación violentando la norma? Porque las deliberaciones son continuas, ininterrumpidas. ¿Cuándo fue que ella hizo ese voto disidente? O sea, ¿y cuál fue el tipo de discusión que se produjo? Pero peor, porque es que aquí las cosas tienen que debilizarse y pasarse por el tamiz de la lógica, como dice el artículo 172 del Código Procesal Penal. La máxima de la experiencia, los conocimientos científicos y la lógica. Vamos a ver qué de lógico tiene el asunto, que usted dice, vamos a variarle la medida de coerción a esta persona y utiliza el siguiente criterio, que no ha sido manifiesto. El presunto sobornante, aparte. Los presuntos sobornados, aquí. El presunto sobornante lo dejo preso. Los presuntos sobornados los libero. Y entonces la pregunta que hay que hacerse, ¿y qué pasó con Víctor Díaz Rúa? Que está en el medio. Que se supone que es uno de los sobornados y no lo liberaron. Ahora, eso usted tiene que unirlo, aunque no quiera, al hecho de que días antes la magistrada se había inhibido por su presunta amistad con Díaz Rúa. Y retoma el proceso y al pobre Víctor Díaz Rúa lo dejan preso. Y como ahí lo que se discutía era un asunto que se llama cintila probatoria, que son pequeños vestigios de prueba, indicios. La pregunta mía, ¿faltaron indicios? Bueno, como dice, ahí sí le doy razón a Adolfo Salomón, es un asunto de ganar-ganar, porque el Ministerio Público lo que consiguió, que 5 jueces le validaran que ciertamente hay indicios serios de que hay, con respecto a esas personas, la posibilidad de que hayan ajustado su conducta a una norma prescriptiva. Ahí está bien. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Cuando una persona se pone de pie ante un tribunal con su defensa técnica y ejerce su defensa material y le dice una especie de mea culpa, ¿verdad? Una especie de confesión, hablando del alma. Mire, yo por poner mi firma en un documento recibí 163 millones de pesos. Y no es pelotero, no es un atleta. Oye, eso no es suficiente indicio. Pero está bien, vamos pero vamos al otro que se para ahí también y dice, sí, yo recibí dinero del presunto sobornante, pero fue para campaña política. Eso no es indicio. Sí. Y el otro también, Azuano, que dice lo mismo. Entonces, lo peor de eso es que el Poder Judicial los pone en libertad y quiere hacer creer que el Ministerio Público es el culpable de la libertad. Y ahí eso sí es intolerable. Eso sí no se puede tolerar. Con un sí y un no. ¿No tiene un sesgo, un contenido político todo eso? Bueno, eso fue una decisión política. Y el discurso que se erigió ahí es político porque incluso estaba fuera del ámbito de discusión de ese tipo de medidas. Mire, era innecesario. Ese juicio político y esas sugerencias, como usted decía, esos espaldarazos, ese pedimento de enderezamiento de entuertos, no venía a bien en ese tipo de audiencia porque estaba fuera del ámbito de discusión. Doctor, se nos agotó el tiempo, pero el caso es que el caso está contaminado de política desde el principio y va a estar contaminado de política hasta el final. Afortunadamente. Y de dinero, de política y de dinero. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Valentín Medrano. Lo esperamos pronto. Eso así. Muchas gracias. Pronto. Yo lo voy a perseguir con el mismo afán con que el procurador tendrá que perseguir a la prueba para el juicio. Y a los que faltan. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido de este día.
En Teledebate, El Tiro Rápido con Mario Rivadulla. La pasada semana el Central Romana informó haber batido el récord de producción de azúcar refino al totalizar 188.812 toneladas cortas, cantidad más que suficiente para abastecer a plenitud los requerimientos del mercado nacional. El ingenio culminó la zafra con más de 3.520.000 toneladas cortas de caña y una producción total de 379.724 toneladas cortas de azúcar, de grado 96. Un resultado excelente desde el punto de vista económico para el país en general y la región este en particular. Ahora el Central Romana reporta haber entregado más de 900 millones de pesos en bonificaciones a su personal, una cantidad sin precedentes en el registro histórico de la empresa azucarera. Pero además, nunca antes en el país se había distribuido una bonificación de ese monto. Otro récord, pero este de carácter humano y alcance social. De ese monto, 419 millones se repartieron entre el personal de corte y tiro de la caña y demás trabajadores del sector agrícola. El resto fue a dar a los bolsillos de los obreros y empleados del área industrial y de producción azucarera. Romana figura entre los ingenios que producen mayor cantidad de azúcar en el mundo. De hecho, en más de una ocasión ha ocupado lugar de cabecera por sobre todos los ingenios restantes. Pero en adición a los significativos aportes que representa como fuente generadora de divisas y de más de 25.000 empleos permanentes, cantidad que se duplica en tiempos de zafra, ha sido un motor de desarrollo y diversificación de la economía. Pionero en la creación de las zonas francas, lo ha sido también en el desarrollo del turismo de alto nivel y de bienes raíces turísticas con casa de campo, la construcción de un aeropuerto internacional y un muelle para cruceros de turismo, así como muchas otras empresas y negocios asociados a sus actividades. Pero Romana no es solo un gran emporio económico. Sus programas de responsabilidad social corporativa marcan pauta. Entre estos figuran los programas de suministro de alimentos, mediante los cuales sus trabajadores obtienen vegetales, víveres y carne subsidiados a precios muy inferiores a los del mercado. La construcción de viviendas para sus obreros y empleados, los alojamientos gratuitos a los trabajadores en casas de la empresa y los planes educativos para los hijos de su personal. Las prácticas deportivas son igualmente estimuladas mediante torneos interbatalles en béisbol, softball, baloncesto y voleibol. Mención especial para la asistencia en materia de salud en su moderno hospital, los subcentros médicos instalados en las zonas cañeras y las unidades móviles de asistencia médica. Cada año se llevan a cabo operativos especiales de cirugías reconstructivas realizadas en forma gratuita en ortopedia, otorrino y paladar hendido con especialistas dominicanos y extranjeros. Más allá de sus límites, el Central ha contribuido de manera constante y significativa a financiar obras comunitarias de gran importancia a favor de la ciudad romanense, una de las que ofrece mejores condiciones de vida, orden, prosperidad e higiene de todo el país. Hace ya bastantes años, siendo presidente Hipólito Mejía, se celebró en La Romana una convención de la OEA, durante la cual el destacado economista Carlos Despradel ofreció a los cancilleres participantes el perfil del Central como empresa modelo. De entonces acá no ha dejado de serlo. Antes, al contrario, ha ido acrecentando su condición como tal. Sus logros y acciones son la mejor prueba. Mañana, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Recuerden que ahora por ahí viene Eddie Matos con la última entrega del informativo de Noticias 16, que lo va a mantener al corriente de todas las cosas interesantes que ocurren en el país y también en el resto del mundo. Por nuestra parte, tengan todos un muy feliz resto de la noche.
Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.